Bueno, este es un texto donde yo retomo algunas experiencias y planteamientos de mi extenso trabajo de campo etnográfico llevado a cabo en Colombia durante más de 30 años y durante el cual analicé cerca de 2.700 masacres y realicé numerosas entrevistas con antiguos bandoleros, esmeralderos, paramilitares, homicidas y matones a sueldo. En mi libro Matar, Rematar y Contramatar, que es uno de los primeros libros que publiqué, que se centra en la violencia de los años 50, que es la violencia más dura que hemos vivido en Colombia, sostuve que el tratamiento brutal y sanguinario del cuerpo de los adversarios políticos permitía pensar que los perpetradores no veían a quienes asesinaban como verdaderos seres humanos. Llegué a dicha conclusión después de analizar una serie de procedimientos semánticos que tenían como finalidad degradar y deshumanizar a quienes iban a ser liquidados. Comparé el sistema de clasificación corporal que imperaba por entonces entre los campesinos de los años 50, campesinos analfabetas básicamente, lo comparé con las técnicas de cacería y con los cortes infringidos a los cuerpos de los enemigos. Y dicha comparación me llevó a pensar que el empleo de ciertas palabras y verbos derivados del mundo de la cacería para referirse a las posibles víctimas eran indicios de procesos de animalización. Hablé de animalización en ese momento. Hoy en día yo no sostendría tal tesis, pues ese tipo de procedimientos de animalización son muy comunes en los contextos de guerra. En Ruanda llamaban a los tutsis cucarachas, por ejemplo. Es muy común en contextos de guerra animalizar al otro, ¿no? Y por lo tanto, pues Colombia no es de excepción. Otro rasgo que también ha sido reseñado en varios contextos de guerra es aquello, sobre todo en Polonia, por ejemplo, entre judíos y polacos, básicamente, es aquello de que los antagonismos más marcados se dan entre personas que se conocen, entre vecinos y aún entre amigos. En Colombia, durante la violencia de los años 50, los enemigos hablaban el mismo idioma, español, compartían las mismas creencias religiosas, todos eran católicos, llevaban a sus hijos a las mismas escuelas, crecían en los mismos paisajes y frecuentaban los mismos espacios sociales. Y sin embargo, se liquidaban, y se liquidaban de la manera más atroz. En general, durante la violencia, a los adversarios se los mataba de un tiro por la espalda, pero si caían con los ojos abiertos, ello indicaba que seguían vivos y había que infligirles una segunda muerte, y muchas veces hasta una tercera muerte. Por eso yo titulé el libro Matar, Rematar y Contramatar, porque a la gente se la mataba básicamente 3 veces. Mi pregunta de investigación en ese entonces era la siguiente: si ya estaban muertos, ¿qué necesidad había de castrarlos, de cortarles las orejas, de decapitarlos o de desventrarlos? Porque estos eran procedimientos que se hacían todos post-mortem. Esto no implica nada de tortura. La persona ya está muerta cuando ya hacen los cortes. Ante las evidencias encontradas, resultó evidente que en todo ello había un exceso, que yo interpreté como un síntoma, un plus, algo que se resistía a ser simbolizado. No era un problema de tortura, evidentemente, de tortura en vida, pues los cuerpos eran transformados cuando la víctima ya había muerto. Eran más bien unos procedimientos que buscaban transformar el cuerpo del otro en un objeto de terror para terceros. Una suerte de pedagogía, de advertencia. ¿Y cómo transformaban los cuerpos? Mediante cortes que hacían con machetes y que alteraban por completo el sistema de clasificación corporal. Analicé los diferentes cortes que se efectuaban a los cuerpos con el fin de aterrorizar y expulsar, sobre todo expulsar a la gente del lugar. Les voy a mostrar unos diagramas de los cortes, no son fotografías, son diagramas.
un corte muy común aquí también en México, creo, ¿no? ¿O no? Aquí no casi, creo que sí. Sí. Bueno, es cortarle los testículos al hombre, básicamente. Este es el corte de corbata, que es un corte que voy a analizar en profundidad. Este es un corte donde a la persona se le retrotrae la lengua y se hace un agujero en el cuello y por ahí se saca la lengua a la manera de una corbata. Este se llama corte de franela, es el más común. Este es un corte inventado por los policías chulavitas, que eran unos policías extremadamente crueles. Consiste en romper todos los músculos que sostienen el cuello, la cabeza se va para atrás y queda un gran agujero negro, ahí como lo ven. Este es un corte que no tiene referencia, no he podido documentarlo porque lo mencionan, pero no he podido comprobar qué pasó. En realidad es el corte que produce la mayor transformación del cuerpo, porque lo que hacen es cortarle la cabeza a la persona, cortarle brazos y piernas, y en el hueco que deja la cabeza siembran piernas y brazos como si fuera un florero. Se llama corte de florero. Es el corte de los pechos a las mujeres. Este se llama un corte de mica. La persona la decapitan y le ponen la cabeza en sus propias manos. Corte de orejas, esto es muy común también en el oeste americano, se utilizó muchísimo. Cortan las orejas para comprobar cuánta gente han matado. Es como una especie de conteo. La decapitación, la evisceración, ¿no? Cuando le sacan, sobre todo a las mujeres. Este es un corte que se aplica, ahorita en Acteal vi que se utilizó. A la mujer embarazada le extraen el feto, pero le meten un gallo adentro. Ahorita vamos a ver qué quiere decir todo esto. Extracción del feto. Bueno, este ya lo vimos. Ok. Estos, digamos, son los cortes clásicos. Esto no se volvió a repetir. Esto es un repertorio de cortes de los años 50. Esto no se volvió a repetir. Algunos solamente se repitieron después, los paramilitares. Una vez terminada la masacre, los cuerpos eran apilados, construyendo de esta manera un mise-en-scène que sería visto por los vecinos y por los amigos cuando llegaran unos días después al lugar de la masacre. El conjunto de los cortes daba lugar a un nuevo orden en la clasificación corporal, que es la imagen misma del desorden. Esta reclasificación afecta principalmente dos planos de oposición. Se trata de poner arriba lo que es de abajo, de poner abajo lo que es de arriba, de poner afuera lo que es de adentro y de poner adentro lo que es de afuera. Es decir, al extraer el feto, se pone afuera lo que es de adentro y se mete un gallo que viene de afuera y se mete adentro. Al cortar la cabeza y ponerla en el lugar de los testículos y cortar los testículos y ponerlos dentro de la boca, se está afectando y la intención básicamente es construir un cuerpo nuevo que sea la imagen misma del terror. La inversión total se produce cuando se pone la cabeza del decapitado en el sitio de los órganos sexuales y se ponen los órganos sexuales en la boca. Es que nomás calculen lo que produce la imagen de alguno de estos cortes. Hay muchas fotografías, son tremendas, ¿no? O sea, es una cosa tremendamente perturbadora. Bueno, de todos los cortes que caracterizaron la violencia de las décadas de 1950 y 1960, voy a centrarme en dos de ellos. El corte de corbata, que ha dado lugar a una hiperrepresentación, y un corte que se llama picar para tamaño, que reduce el cuerpo a pedacitos y se hace con el machete. Ese todavía se hace en Colombia. Ese es el único que perdura. Todavía los paramilitares y las bandas criminales siguen haciendo ese corte. Este corte de picar para tamar es irrepresentable. ¿Por qué? Porque desaparece el cuerpo desaparece y lo que queda es un montón de carne, pues de carne sangrienta. Es un espectáculo bastante terrible.
Y ambos cortes, el corte de corbata y picar para tamal, implican que la persona que lo hace se unte de sangre, tenga que tocar y manipular al otro, implica que se tenga que meter con el cuerpo del otro. Bueno, el corte de corbata, como les digo, hay que construir un segundo agujero, que es una segunda boca en el cuello, retrotraer la lengua y sacar la lengua por ese agujero, y eso va a crear una tremenda ambigüedad. La relación de la boca con el cuerpo no es una relación, ya es una relación que nos es absolutamente natural. Sin embargo, si ustedes aíslan la boca del cuerpo y construyen entidades parecidas a la boca en otras partes del cuerpo, vamos a tener una profunda ambigüedad. Y eso es lo que pretende este corte. El corte de corbata se convirtió en un potente símbolo de muerte atroz en latitudes diferentes a la colombiana. Los zetas hablan de la corbata colombiana, por ejemplo. Y en algunas series como Hannibal se utiliza como muerte atroz el corte de corbata y se llama corbata colombiana. Como verán, hemos pasado a la posteridad de manera muy dramática. Bueno, quisiera referirme, aunque sea brevemente, al corte picar para tamal. No hay una representación de este corte porque destruye por completo el cuerpo, reduciéndolo a pedacitos. Equivale al descuartizamiento que utilizaron los paramilitares durante la década de 1980 y 1990, valiéndose de la sierra eléctrica, o como se le conoce en Colombia, la motosierra. Una prolongación de este corte ha sido implementada actualmente por algunas bandas de narcotraficantes denominadas BACRIM. BACRIM quiere decir bandas criminales. El procedimiento implica la aniquilación del referente. La categoría de lo irrepresentable para pensar este corte puede dar lugar a importantes reflexiones respecto a lo que representa la ausencia del desaparecido. En Colombia, las figuras del desaparecido y del NN constituyen una devastadora inscripción rutinaria de lo espectral en lo social. Tenemos cerca de 100.000 desaparecidos en Colombia. Los cuerpos de los desaparecidos son botados a los ríos, no todos, pero la gran mayoría son botados a los ríos con el fin de borrar todas las evidencias, o son enterrados en fosas comunes. Relatos de este tipo de procedimientos se pueden rastrear a partir de 1950, es decir, la costumbre de botar los cadáveres a los ríos es de vieja data en Colombia. Durante los últimos 50 años, numerosas comunidades ribereñas han visto bajar cadáveres descompuestos por los ríos Magdalena, Cauca, San Jorge y otros ríos colombianos. Los ríos en Colombia son tumbas líquidas que guardan silencio. El descuartizamiento ha sido un síntoma muy potente y muy persistente de la violencia extrema que ha habido en Colombia, y sin embargo no puede ser señalado ni puede ser mostrado porque el cuerpo ha desaparecido de un modo fulminante. Quisiera decir algunas cositas sobre los problemas de la representación de la atrocidad. Si analizamos la extensa literatura escrita sobre la violencia en Colombia, o miramos las incontables fotografías que fueron tomadas por reporteros gráficos en aldeas y veredas durante la época de la violencia, veremos cantidades de cuerpos desmembrados, mas no veremos personas. Las personas han desaparecido entre las ruinas de la violencia. Lo que hay son montones de carne, como se expresó un funcionario judicial cuando llegó a una de estas escenas macabras. Sin embargo, esa situación de la violencia de los años 50 y 60 va a cambiar a partir de 1980, cuando aparece el narcotráfico en Colombia. Y con el narcotráfico aparece el paramilitarismo. Tanto el narcotráfico como el paramilitarismo van a retomar algunos de los cortes de la violencia, básicamente la decapitación y el descuartizamiento. Los otros cortes jamás jamás tuvieron lugar otra vez. La relación entre el corte de corbata y picar para tamal
pareciera conformar una suerte de polaridad entre lo que ha sido hiperrepresentado y lo que se niega a ser representado. Sin embargo, diversos procesos discursivos y figurativos permiten extender los límites de lo que puede ser dicho o mostrado. A esto se refiere Didi Uberman con la expresión imágenes pese a todo, una suerte de punto intermedio entre la polaridad que a veces parece presentarse como una dicotomía entre lo hiperrepresentado y lo irrepresentado. Antropólogos, historiadores, sociólogos, politólogos y demás científicos sociales hemos encarado con mucha dificultad el fenómeno de los desaparecidos que en Colombia, como les digo, se calculan en cerca de 100.000. Nuestra falencia no delata un déficit del lenguaje, como si los investigadores sociales hubiéramos enmudecido debido al impacto demoledor de la violencia. No, hemos enmudecido por agotamiento, por cansancio, porque los hechos violentos de los que nos hemos ocupado nos desbordan, como también nos desborda el sufrimiento ocasionado, y por mucho que lo intentamos, estos no se ven representados, el dolor no se ve representado en los textos que escribimos. En cambio, la experiencia propiciatoria del arte es capaz de tender puentes entre la representación del conflicto y el sufrimiento irrepresentable, entre el análisis racional y el cúmulo de sentimientos que no encuentran expresión. Evitando las explicaciones, pero abundando en señalamientos, alusiones, metáforas y miradas sugestivas, el arte nos confronta con lo indecible. En tal sentido llama la atención los trabajos que han hecho diversos artistas llevando a cabo desplazamientos metonímicos, tratando de exponer esa ausencia a través de los vestigios, las siluetas, los espacios vacíos o los instrumentos de corte. Si uno tiene la mala fortuna de llegar a la escena de una masacre cuando ya todo ha pasado, encuentra entre los escombros y el polvo objetos personales como zapatos, carteras, alguna que otra camisa, el forro de un machete, fragmentos de lo que fue un retrato de familia, en fin, vestigios que pueden entrañar memorias. A la manera de Elie Wiesel, buscamos entre el polvo y las cenizas lo que dejó a su paso la barbarie humana, con la certeza de que los objetos hallados solo nos hablarán de silencio y de olvido. Sin embargo, en medio de tal desolación, algunos artistas se han preocupado por poner en escena y representar aspectos cruciales de la violencia en Colombia. Algunas obras artísticas tienen la fuerza para suspender, traer de vuelta, acompañar o interrogar realidades y situaciones violentas, confrontándonos con contenidos y significados que no vemos o no queremos ver. Solo una mirada oblicua de nuestra parte puede hacer visibles los fragmentos, las huellas y los vestigios que los artistas han ensamblado con el fin de darle sentido a una realidad lacerante y contradictoria. Para terminar, el gobierno colombiano y las FARC han firmado un acuerdo de paz para ponerle fin a una guerra que ha durado más de 65 años y que dejó más de 8 millones de víctimas. El acuerdo fue votado en plebiscito y ganaron los que no están de acuerdo con lo pactado. En medio de un clamor general de la ciudadanía por la paz, el gobierno intenta incorporar algunas de las propuestas de quienes votaron en contra de los acuerdos. Por ahora estamos en la total incertidumbre. Las víctimas son protagonistas fundamentales en este momento. Su generosidad y su capacidad de perdonar continúan allanando el difícil camino de la paz, y en medio del clamor permanente de los que participan en las multitudinarias marchas, apenas se escuchan las voces de los desaparecidos. Las voces de los desaparecidos son voces sin tiempo, son voces sin cuerpo, son voces errantes, son las voces de los que un día se llevaron y no se volvió a saber de ellos. Sus rostros nos miran sin preguntar. En Colombia los desaparecidos han sido objeto de numerosas manifestaciones artísticas, performance, instalaciones, videoinstalaciones, etc. Y la última de ellas, y con esto termino, tuvo lugar el martes 11 de octubre en la Plaza de Bolívar, donde el artista Doris Salcedo lideró una instalación para conmemorar y acompañar a los que ya no están con nosotros. La tituló Sumando ausencias. La plaza fue cubierta con una tela blanca en la que figuran los nombres de 2.500 víctimas, menos del 1% del total de víctimas que dejó la guerra. Gracias.